Aquí comienza Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Connie Stipicic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Connie Stipicic y también les doy la bienvenida a Pauta Propia, el espacio donde buscamos, como decíamos recién, darle sentido a los temas que importan. Todos los días vamos a estar a las 6 de la tarde. Aquí nos vamos a reunir en la 100.5 para compartir datos, para compartir contexto de aquellas cosas que van importándonos y también, por supuesto, buenas conversaciones. Nuestro primer programa vamos a partir hablando de 3 temas que están marcando la pauta nuestra y también la pauta global. El acuerdo de paz en Gaza, que duda cabe, ¿verdad? Los premios Nobel de la Paz. En una mirada bien especial, no se la pierdan, y también vamos a hablar de cómo ha ido ganando terreno o espacio la derecha en Chile, pero también en el mundo, a propósito de los últimos resultados de la encuesta Criteria. Y luego vamos a comenzar a profundizar en varios temas de interés, de esos temas que como definición nos importan y que tienen que importarnos especialmente porque estamos en medio de una campaña presidencial. Los escuchamos mucho, no necesariamente sabemos en detalle su contexto, sus datos, su historia. Vamos a hablar de crimen organizado hoy día. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son realmente sus alcances? Y para terminar, vamos a invitar a participar a nuestra mesa de todos a 3 tremendos invitados expertos justamente en crimen organizado: Lucía Damer, Francisco Cox y Pablo Ceballos. Quédense en nuestra sintonía. Aquí comienza Pauta Propia, los temas que importan. Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. Cada vez que se anuncia un premio Nobel de la Paz, el mundo opina, como si se tratara de una elección presidencial. Todos somos expertos en premios Nobel de la Paz. Este año el galardón recayó, como sabemos, en María Corina Machado, la dirigente venezolana que desde hace años viene desafiando al régimen primero de Hugo Chávez, luego de Nicolás Maduro, pagando con cárcel, con persecución, con vetos electorales, su insistencia en hablar de libertad y también de democracia. El Comité Noruego justificó su decisión diciendo que ella simboliza la resistencia pacífica frente al autoritarismo. Pero detrás de la medalla dorada y las flores en Oslo, el premio vuelve a abrir un viejo debate. ¿Es el Nobel de la Paz un reconocimiento moral o es más bien un gesto de carácter político? Porque a diferencia de los Nobel de física, de química o de medicina, donde los logros se miden en descubrimientos que son verificables, ¿verdad?, el de la Paz es un galardón profundamente interpretativo. No premia resultados, sino más bien intenciones. Y eso lo vuelve inevitablemente más político. Alfred Nobel lo dejó por escrito en su testamento: debía otorgarse a quien más o mejor haya contribuido a la fraternidad entre las naciones. Pero, ¿quién define qué es fraternidad? ¿Qué tan pacífica debe ser una lucha para merecer un premio de esta categoría? A lo largo del siglo XX, esa ambigüedad ha sido de alguna manera la marca. En el año 1973, lo recibió Henry Kissinger, artífice de la guerra de Vietnam, apenas semanas después de los bombardeos en Camboya. El escándalo fue tal que 2 miembros del comité terminaron renunciando. En 1994, Yasser Arafat, Shimon Peres e Isaac Rabin lo compartieron por los acuerdos de Oslo que prometían paz entre israelíes y palestinos. 3 décadas después, el conflicto sigue abierto. Vamos a hablar de eso en un ratito más. En el 2009, el comité sorprendió al mundo con Barack Obama. Llevaba solamente 9 meses en la Casa Blanca y era más que un reconocimiento, una apuesta, una esperanza de que encarnara una nueva era diplomática. Esa mezcla de simbolismo y cálculo geopolítico es lo que hace del Nobel de la Paz un espejo del momento global. En plena Guerra Fría se usaba para marcar posiciones ideológicas: la soviética, Andrei Sájarov en 1975, Lech Walesa en 1983. En los años 2000 para destacar causas transversales como el medio ambiente o los derechos de las mujeres, Wangari Maathai en el año 2004, en Malala Yousafzai en el año 2014. Cada elección dice tanto del premiado como la época, o de la época que finalmente recibe el galardón. Lo de María Corina Machado llega en un contexto en que América Latina vuelve a debatir los límites entre resistencia y violencia, entre orden y libertad. En Venezuela su figura polariza. Para algunos es una heroína democrática, para otros una opositora intransigente que boicotea el diálogo, como la acusa el régimen. Pero eso justamente es lo que el Nobel de la Paz hace desde hace más de un siglo: provocar conversación
cierta incomodidad y también matices. También hay algo de espectáculo. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, lo reclamó públicamente para sí cuando medió entre Israel y Emiratos Árabes. Fue nominado en 2020 el presidente ruso, Vladimir Putin, por un grupo de académicos rusos. Hasta Greta Thunberg ha sido candidata. Y cada año más de 300 nombres se barajan entre activistas, líderes y hasta instituciones. El Nobel de la Paz se convirtió en un escenario simbólico donde se disputan narrativas tanto como ideales. Por eso, más que un veredicto sobre quién trajo la paz, el premio funciona como un termómetro moral del mundo, hay que decirlo. Marca hacia dónde mira la democracia, qué causas movilizan a las generaciones y qué tipo de coraje es el que se celebra finalmente. A veces premia el logro, otras la esperanza. Y a veces, como ahora, un recordatorio también de que la paz, esa palabra tantas veces usada y mal usada, no se decreta, sino que se construye, se defiende y también a veces se paga caro. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Vamos a seguir conversando. Los temas de la pauta, de nuestra pauta y también de la pauta global están fuertemente marcados por la actualidad internacional. Repasábamos esta mirada un poquitito más de contexto, ¿verdad?, de la historia del Premio Nobel, pero hoy día tenemos que hablar de manera absolutamente inevitable y con muchas ganas, por cierto, de los acuerdos en torno a la situación en Gaza. Tras casi 2 años de guerra, Israel y Hamás alcanzaron finalmente un alto al fuego que marca un punto de inflexión en el conflicto. Un acuerdo impulsado por Estados Unidos, mediado por Egipto, Qatar y Turquía, que permitió la liberación de los últimos rehenes israelíes vivos, 20 en total, y la liberación por el intercambio que se produjo a raíz de este acuerdo de 1968, prisioneros palestinos en paralelo a la apertura del paso de Rafah para el ingreso de la ayuda humanitaria. El propio Donald Trump encabezó la cumbre en Sharm el Sheikh junto al líder egipcio, donde se firmó finalmente este acuerdo. Queremos profundizar en el tema mundial de este momento y para eso vamos a conversar y me da tanto gusto además anunciar yo esta conversación aquí en Radio Pauta junto a mi querido John Miller, periodista, analista, columnista hispano-chileno, una voz de esta casa además, que yo creo que John me tiene que dar la bienvenida hoy día. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Connie, efectivamente muy bien y sobre todo feliz de darte la bienvenida, como dices tú, a esta casa, a Pauta, en la que me han acogido desde el primer día y aquí seguimos. Y me alegro muchísimo de que te sumes a esta caravana de gente que está preocupada por las ideas, por la actualidad y que disfrutamos intelectualmente haciendo esta radio. Eso, tal cual. John, yo te quiero estrujar intelectualmente en esta pasada para que tratemos de proyectar. Yo creo que ya lo que ha pasado está bastante dicho a estas alturas. Hemos estado muy pendientes desde la mañana, muy temprano, ¿verdad? Apenas amanecimos, ya estaban pasando las cosas que se esperaba que pasaran justamente en el Medio Oriente, pero lo que vale mucho la pena hoy día también es proyectar y tratar de anticipar qué puede venir el día después de esto, ¿verdad? Estamos hablando de un plan de paz que tiene 20 puntos, el que fue impulsado efectivamente por Donald Trump. Vamos a guardar un tiempo para hablar de él y las consecuencias que puedan tener para él, pero que hoy día más le importa al mundo exactamente cuál es el destino de la situación en el Medio Oriente, tanto para los israelíes como para los habitantes de Gaza, que han estado sumidos además también en una crisis humanitaria respecto de la cual hay bastante consenso global, ¿verdad? Algunos le pondrán más o menos calificativos, pero estamos hablando de una crisis humanitaria. Exactamente. El asunto, para no perdernos en denominaciones, hoy yo creo que el asunto se resume en varias imágenes. La última que acabo de ver es una de Donald Trump abordando el Air Force One para volver a su país después de una jornada de trabajo intensa. Yo lo miraba por la tarde en Sharm el Sheikh y después de la mañana, después del discurso de más de 65 minutos que dio en la Knesset, después de que habló también casi una hora frente a los líderes mundiales, a la veintena de líderes mundiales que se han dado cita en Sharm el Sheikh, yo pensaba que este hombre, que está al borde de los 80 años, estaría agotado. Uh-huh. Bueno, se le ve cansado subiendo al avión, pero sin duda ha sido su gran día. Esa foto resume una jornada de trabajo extraordinariamente fructífera para un líder mundial,
controvertido, controvertidísimo diría yo, pero que sin embargo ha conseguido algo que todo el mundo hoy está reconociendo. Lo segundo es la imagen de los De los rehenes que rehenes. han vuelto a sus familias, los rehenes israelíes. Pienso especialmente en Eviatar David, este hombre que apareció cavando su tumba, que fue fotografiado cavando su tumba en un túnel por parte de Hamas y que hoy ha vuelto, se ve un poco más gordito, mejor alimentado que como estaba hace unos meses, y que su familia creyó que iba a morir. Bueno, pues ese hombre ha vuelto, ha resucitado, y también en la alegría de los palestinos, algunos de los cuales pensaban que sus familias habían muerto en los bombardeos y que se han encontrado con ellos hoy, con lo cual una jornada de alegría, de gozo, de alborozo. Y quizás me quedaría con otra imagen, que es la Knesset, el parlamento israelí, donde vimos a un Netanyahu, bueno, pues esforzándose de alguna manera por seguir siendo protegido por Estados Unidos o seguir contando con la buena disposición de Donald Trump. Queda pendiente todavía para cerrar esta patita, digamos, la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos, ¿o no? Tocas ahí un Que tema siguen en esencial, Gaza. porque estabas Sí. planteando por dónde va a fluir la actualidad mañana. Sí. Pues precisamente por aquí. Solo han sido devueltos de los 28, recordemos que de los 48 rehenes que quedaban en manos de Hamas después de secuestrar a 270 y tantas personas el 7 de octubre de 2023, de esos 48 rehenes, 28 están muertos, han muerto en distintas circunstancias. De ellos se acordó devolver los cuerpos. Bueno, solo han podido ser devueltos 4. Jamás, y entonces Israel ya hoy, el ministro de Defensa, Israel Katz, está diciendo que Hamas no ha cumplido todo el acuerdo que suponía entregar todos los cuerpos para que se liberara a todos los presos palestinos, que son más de 1.700. Y efectivamente aquí hay un problema. Hamas ya ha dicho que hay 7 cadáveres que no ha podido recuperar porque quedaron... porque perdieron el control de esos cuerpos, de esas personas, en un día que fueron atacados por el ejército israelí, tuvieron que huir de un sitio a toda prisa, y entonces no saben si quedaron enterrados, si murieron en un tiroteo cruzado, desconocen la suerte de esos 7, creen que murieron, pero no pueden recuperar los cuerpos porque no tienen constancia de dónde los pueden haber enterrado, dónde pueden haber quedado atrapados. Los otros restantes, sí, es brutal. Sí, sí. Los otros 4 han sido recuperados, son los que tenían más a mano, y ahora Hamas está intentando reconstruir la historia de dónde han ido quedando los otros cuerpos, que los tienen que encontrar para que Israel los someta a un análisis genético y a partir de ahí determine efectivamente si son los cuerpos de sus ciudadanos o no. Esto ya se está diciendo que puede ser el elemento que mañana Israel empiece a decir que aquí se está incumpliendo el acuerdo. Sin embargo, te voy a decir una cosa que ya dije por la mañana, Sí. y que creo que es muy relevante. La manera en que Hamas ha devuelto a los rehenes, ha liberado a los rehenes, no tiene nada que ver con la manera, el show propagandístico que Hamas organizó en las oleadas anteriores de liberación de rehenes. Esta vez se ha tratado de una liberación muchísimo más aséptica, muchísimo menos utilizada políticamente, en la que Hamas apenas ha exhibido fortaleza militar porque no le debe quedar fortaleza militar. Y entonces esto es una manera de indicar por parte de Hamas una cosa que ayer esbozó Donald Trump en el Air Force One cuando viajaba a la región, y es que dijo que ha llegado la hora de garantizar la seguridad de todos. Dijo de todos, no dijo solo de los israelíes, dijo de todos. Y tengo la sensación de que Hamas está mostrando una cierta buena disposición en esta primera fase, precisamente porque pretende colocarse bajo el protectorado de Donald Trump. Entonces, esto es un eventual desarrollo que, aparte de parecerme muy inteligente desde el punto de vista estratégico, me parecería la primera muestra de inteligencia de Hamas en mucho tiempo, me parece que cambiaría un poco el equilibrio de fuerzas en la región. Déjame, eso me permite preguntarte lo que venía masticando mientras te escuchaba, John, porque en la proyección de esto es súper importante entender ¿por qué finalmente Hamas y por qué también el gobierno de Benjamin Netanyahu dan el paso y aceptan suscribir o ser parte del acuerdo y de la tregua que propone Donald Trump? ¿Qué gana uno y otro o qué deja de perder finalmente uno y otro como para que finalmente se aventuren en suscribir y en empezar ya a tomar las acciones a las que se van comprometiendo?
Bueno, si quieres empezamos por Hamás. Yo creo que Hamás lo primero es que ya tenía todo perdido. La opción era que Israel pavimentara prácticamente o laminara completamente la franja de Gaza, destruyera todos sus túneles y acabara con lo que puede quedar de Hamás, que yo calculo que debe ser un 20% del Hamás original. Y esto significa que con accediendo a la oferta, a la presión sobre todo de Qatar, de Egipto, que son los estados árabes que han presionado a Hamás, viéndose en la orfandad de que Irán es un actor que está neutralizado y que no le va a poder seguir apoyando como le apoyó en el pasado, Hamás ha decidido que la opción menos mala era aceptar el alto el fuego y incluso intentar ir mejorando su posición en algunas cosas. Por ejemplo, esos 2 dirigentes prisioneros condenados a cadena perpetua que van a ser liberados juntos con otros 250 presos condenados a cadena perpetua en Cisjordania. Y que serían 2 dirigentes que no sabemos si van a contribuir, si son 2 dirigentes que apuestan por seguir la guerra o son 2 dirigentes que van a apostar porque jamás se desarme, desaparezca o se refunde bajo otros principios. Yo creo que ellos han estado planteando seriamente, uno, la posibilidad de desaparecer, que era la opción casi más segura si la guerra continuaba, y de alguna manera también tienen que hacerse eco a la impopularidad, porque no nos olvidemos que Hamás tomó a estos rehenes pensando en que iban a ser usados como escudos humanos y que Israel jamás los atacaría. Claro. Y entonces, cuando se han encontrado con esta guerra, han quedado como unos chapuzas delante de su propio pueblo en Gaza, que ha dicho, oye, tenemos 60.000 muertos por culpa de vuestra incursión militar contra Israel para apuntaros una medalla. Y esto es una cosa que jamás al final ha terminado resintiendo. Yo creo que han adoptado la postura que era menos mala para ellos y aquí yo no digo que jamás vaya a sobrevivir, creo que es muy difícil, creo que tienen en contra a todos los gobiernos del mundo, incluso los árabes, y van a tener que o refundarse o replantearse o ser reabsorbidos bajo un nuevo movimiento. ¿Quién le toca a Benjamín Netanyahu eso? Claro, Benjamín Netanyahu cometió un error gravísimo de juicio cuando atacó Qatar. Y sobre todo porque atacó el edificio donde estaban los delegados de Hamás destinados a negociar el alto el fuego y las condiciones que en ese momento había puesto sobre la mesa Donald Trump y su yerno, Jared Kushner. Ese ataque fue un error descomunal que hasta el día de hoy Netanyahu debe estarse lamentando, porque él pensó que iba a ser como un ataque más oportunista israelí, como los que ha hecho en el Líbano, en Beirut, como los que hizo en Teherán, donde alcanzó objetivos quirúrgicos y mató a jefes de la Guardia Revolucionaria o a jefes del partido Hezbollah. En este caso, además, fracasó, porque como Estados Unidos tuvo conocimiento del ataque, le dio tiempo a avisar a Qatar. Fracasó, pero no solo eso, es que la escena de Donald Trump con el teléfono encima de sus muslos y pasándoselo a Netanyahu para que llame a Qatar a pedir perdón, excusas al primer ministro qatarí, es realmente una escena histórica que tenemos que preservar dentro de lo que es el proceso de lo que ha ido ocurriendo estos días. Porque esa imagen, o sea, no es que vas a llamar mañana, es que vas a llamar ahora mismo aquí en la Casa Blanca. Tráigame un teléfono aquí, que vas a llamar ahora, Benjamín, al primer ministro de Qatar. Y así fue. Y tuvo que excusarse de Netanyahu y a partir de ahí Netanyahu yo creo que ahí Trump se dio cuenta que Netanyahu estaba en una dinámica realmente demencial. Él estaba en ese momento invadiendo Gaza, había anunciado que iba a invadir Gaza, que había movilizado a los reservistas, y estaba sufriendo además la presión interna de su propio ejército porque no nos olvidemos que el jefe de Estado Mayor le había dicho que no quería, que invadir Gaza tenía un coste humano enorme y no estaba dispuesto. Y ese jefe de Estado Mayor fue obligado a tragarse sus palabras y empezar la operación. John, en un minuto, yo sé que es difícil, pero me encantaría invitarte a que hagamos seguimiento juntos de este tema en los días que vengan, pero ¿hay espacio para pensar que esto puede ser el inicio de algo un poco más duradero o una pausa más en el conflicto? A ver, hay un espacio. Mira, yo creo que es muy interesante pensar desde la siguiente óptica. O sea, yo no creo que haya que tener una gran esperanza. Tenemos un alto el fuego, pero no tenemos la paz. Y aquí han pasado cosas muy importantes. Israel ha demostrado que es la potencia militar de la región, pero tiene un problema, Benjamín Netanyahu. No sabe cómo transformar ese poder militar en una victoria política. Y pasa lo mismo con los palestinos. Jamás ha conseguido la causa palestina ha concitado una atención mundial, una solidaridad mundial que tampoco saben cómo convertir en política.
Entonces, ahora entramos en ese proceso. Esto va a tener contratiempos, esto va a avanzar, va a retroceder, pero lo importante es que se ha iniciado un proceso y sobre todo se ha parado la carnicería que se estaba produciendo en Gaza. Y han sido devueltos los rehenes, que también es un capítulo Han sido devueltos los rehenes, que es la cosa de la que sacó pecho esta mañana Netanyahu. Dijo, yo dije que acabaría la guerra cuando todos los rehenes hayan vuelto. Pues han vuelto todos, los que estaban vivos. Faltan los cadáveres, vale, eso es muy importante, pero eso es secundario en relación a salvar a los vivos. Hay una cuestión importantísima, y del mismo modo que digo que Trump es un presidente que no me satisface, que no me gusta su manera de conducirse, que no me gustan sus políticas, tengo que decirte que tiene unas ventajas extraordinarias que nunca tuvieron otros presidentes antes que él. Primero, Trump no tiene por qué hacerle caso a su partido, porque el Partido Republicano es un partido que él conquistó y que ahora mismo existe porque existe el partido de Trump, los republicanos de Trump, pero no existe el Partido Republicano como tal. Segundo, es un presidente que no tiene que hacerle caso al Congreso. Entonces, Trump tiene las manos increíblemente libres para hacer lo que quiera con el poder que tiene en Oriente Medio. Es un caso de un presidente que nunca ha existido. O sea, todos los presidentes anteriores obedecían a las opiniones del Partido Republicano, del Departamento de Estado, del Congreso o de los militares. Trump no se fija en mientes, no se para en mientes. Trump procede. Y procede con su estrategia negociadora de un señor del sector inmobiliario. Y entonces él ahora mismo está pensando en cómo va a promover el desarrollo de este desastre en que se ha convertido Gaza y en que se ha convertido la región. Y bueno, está viendo que hubo una cosa que fue muy denigrada y desconocida por la prensa en su primer mandato, que fueron los pactos de Abraham. Y él va a utilizar no solo estas circunstancias para resucitarlos, sino también para utilizarlos como un instrumento para reurbanizar. ¿Te suena la palabra del mundo inmobiliario? Claro. La región. Exacto. John, solo espero que esta sea la primera de todas las muchas conversaciones que vamos a seguir teniendo en lo que viene, ¿ya? Bueno, espero que sí. Sí, te mando un abrazo muy grande, John Miller, desde Madrid. Gracias, John, y nos vemos en la próxima. Mucho éxito, Connie, con tu nuevo espacio, que sabemos que será súper interesante para todos los oyentes. Muchas gracias. Son las 6:22. Los temas que importan junto a Connie Stipicic en Pauta Propia. Pauta 100.5. En los últimos años, las derechas, hay quienes hablan de la derecha radical, las ultraderechas, digamos la derecha, ha ido ganando terreno en muchas democracias en el mundo. Su crecimiento se explica no solamente por estrategias políticas o liderazgos carismáticos, sino también porque han sabido capitalizar el malestar social, profundo, más profundo, menos profundo en distintos lados, pero digamos el malestar social. Y ese descontento surge de crisis económicas sucesivas, la erosión de la clase media, la influencia de las redes sociales que van amplificando visiones extremas y que refuerzan también la sensación de pertenecer a una mayoría que se siente agraviada. ¿Les suena o no? Suena conocido. Parte también del diagnóstico que se ha hecho en innumerables veces aquí en nuestro país. Es un fenómeno que tiene distintos matices, pero que comparte una narrativa común hoy día, con esta cierta inclinación a favorecer electoralmente, o al menos en intención electoral, a la promesa del orden. En Europa Central, el primer ministro húngaro Viktor Orbán encarna la versión autoritaria y nacionalista, una de las vertientes que tiene esto, con recortes a las libertades civiles y una agenda abiertamente antieuropeísta. En América Latina, Javier Milei impulsa un proyecto libertario centrado en la liberalización económica y en la reducción del Estado a su mínima expresión. En Países Bajos, Geert Wilders representa una vertiente que se llama populista nativista. Está marcada por un discurso anti-inmigración y la defensa también de las identidades nacionales. En todos los casos, estos tres, que son vertientes distintas de esta derechización, la apelación al orden y a la eficiencia reemplaza las promesas tradicionales de igualdad que antes movilizaba a la izquierda. Chile no está ajeno a esta tendencia. Entre enero del año 2020 y octubre del año 2025 ha tenido Chile un giro estructural hacia la derecha también. Según la última encuesta de la Agenda Criteria, la identificación con la derecha y la centro-derecha se duplicó en 5 años. Pasó del 18% al 38%. Y en ese mismo periodo la izquierda y la centro-izquierda cayeron del 26% al 19%. Este cambio se refleja también en el escenario electoral. 3 de los 4 candidatos con mayor adhesión pertenecen a las derechas, que en conjunto concentran
cerca del 60%. Hoy día en nuestro programa Pauta de Análisis, junto a Claudia Álamo y Constanza Santamaría, el director de Criteria, Cristian Valdivieso, entregó una explicación a los resultados de esta encuesta. A mí lo que sí me parece claro, y yo lo escribí hace ya un mes más o menos en una columna, y es que los vientos hoy día favorecen a la derecha no solo por la lógica de la alternancia, que es lo que hemos ido viendo en los últimos tiempos, sino que porque las preocupaciones centrales de la ciudadanía son preocupaciones que están vinculadas a lo que históricamente más ha defendido la derecha: orden, progreso, crecimiento, que en lo concreto se refiere a economía y seguridad, y por lo tanto están con el viento a favor. Pero además, Chile no estamos exentos de los vientos que soplan en el mundo, y también la derecha se ve favorecida por la dinámica, digamos, la dinámica cuestionadora de la globalización, la dinámica cuestionadora de la institucionalidad, la dinámica cuestionadora del rol del Estado, y todo eso de alguna manera lleva a que la derecha no solo tenga un mejor perfilamiento en las preocupaciones concretas hoy día de la ciudadanía, sino que también con las tendencias que van marcando en términos, digamos, valóricos y culturales al país. Entonces el desafío, desde mi punto de vista, es cómo gobernar cuando tú tienes tanto viento a favor, porque eso también puede marearte, ¿no? También te puede querer pensar que puedes acelerar y pensar de que la ciudadanía ya no ve ningún rol o ninguna importancia en el rol del Estado, que la ciudadanía ya no cree que la redistribución de ciertos ingresos es importante, porque lo único que importa es crecer, y eso te puede llevar a mala jugada. No es bueno, desde mi punto de vista, nunca pensar de que el viento está tan a tu favor que tú vas a poder cruzar la orilla sin tener ninguna inconveniente. Ninguna tempestad, claro. Exactamente. Entonces, sí, desde mi punto de vista, lo que le pasa a la derecha hoy día es que tiene tanto a favor que se están repartiendo, o se han dedicado a pelear, ¿verdad?, quién es el dueño de estos nuevos tiempos. Y el gran desafío que tienen, primero, es lograr ordenarse, porque no hay una derecha, hay varias derechas, y que tienen a veces agendas que son distintas. Por lo tanto, ordenarse para poder gobernar y gobernarse entre las derechas. Yo creo que ese es el principal desafío que tiene la derecha. Y segundo, darle estabilidad y narrativa de mediano y largo plazo a su propuesta política y social. Escuchábamos un pedacito de la conversación en nuestro programa Pauta de Análisis con Claudia Álamo y Constanza Santamaría, junto a Cristian Valdivieso, el director justamente de la encuesta Criteria, de donde salen los números que motivan esta conversación. Las causas de este viraje, lo dice Cristian, se relacionan mucho con un desplazamiento ideológico hacia el eje del orden. La seguridad se ha convertido en la principal preocupación ciudadana en Chile y en buena parte del mundo, que ha hecho este giro también, ¿verdad? El crimen organizado, el narcotráfico y la violencia cotidiana penetran zonas que antes se sentían bien al margen de este problema. Y hay, claro, políticos como José Antonio Kast, Johannes Kaiser y otros más que han sabido leer esa prioridad y posicionarse como referente de mano firme, orden, especialmente en sectores populares que son mucho más afectados que otros en el total de la población. Hay otro factor clave, que es el desgaste de la izquierda después del ciclo político que se inició particularmente en Chile en el año 2019. El amplio rechazo ciudadano en el plebiscito constitucional, 62% de los votos, recordemos, y la caída de la aprobación presidencial, 30% para Boric, 29% para el gobierno, evidencian una pérdida de confianza. Muchos chilenos valoran retrospectivamente los 30 años, hoy día, los 30 años de la transición como un periodo de estabilidad y progreso frente a lo que perciben como un extravío ideológico reciente. Y a eso se suma además un creciente apoyo a la reducción del Estado. Casi la mitad de los encuestados por Criteria, un 46%, respalda el despido masivo de funcionarios públicos para contener el gasto, y un 44% cree que disminuir el tamaño del aparato estatal es la mejor vía para reactivar la economía. Este discurso, que antes podía ser marginal, hoy día encuentra un eco mucho más transversal, aunque es más fuerte entre los votantes de derecha. En ese contexto, las elecciones presidenciales de este 2025 se proyectan como un cierre definitivo del ciclo político post-estallido. Yo les paso al tiro el dato. El viernes vamos a tener un programa donde nos vamos a acordar de algo de lo que pasó hace 6 años atrás, a propósito del estallido, con una súper interesante reflexión además también. Hoy día José Antonio Kast y Janet Jara empatan en intención de voto con un 26%, pero Kast lidera la percepción de triunfo. El 38% lo considera el próximo presidente, Evelyn Matei con un 17% completa un panorama donde la derecha domina la conversación pública, y ese es el dato que nos importa relevar a propósito de esta reflexión. El desafío para quien llegue a la moneda, lo decía Cristian Valdivieso, es gobernar. Es un país
que está cansado de la polarización, que busca estabilidad, sin renunciar a la convivencia. El malestar social sigue ahí, pero con un cambio de signo. Ya no se expresan demandas por más Estado, sino en búsqueda de control, de eficiencia y de seguridad. Y la política chilena, como buena parte del mundo, gira en torno a una nueva pregunta: ¿cómo mantener el orden sin sacrificar la democracia? Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Son las 6:35 de la tarde y en Pauta Propia nos vamos a tomar un rato y les pido, si van en sus autos, paciencia, porque nos puede quedar un poquitito largo. Ustedes me dirán si les parece un poquitito largo o no, pero hay que tomarse el tiempo para entender cosas que de repente nadie sabe bien por qué pasan. Y este es un espacio que nos vamos a ir dando cada día para descomplicar esos temas que importan y que muchas veces se sienten lejanos, hasta que nos tocan de cerca o hasta que se toman finalmente el debate. Y hoy día vamos a hablar de crimen organizado, bajo un poquito la premisa de entender qué es realmente, cómo funciona, por qué crece en América Latina y últimamente también en Chile. A ver si nos dejamos de mirar un poco el ombligo y proyectamos esto también a un contexto global, donde pasan cosas muy similares a las que pasan en nuestro país. Y lo más importante, en este caso particular, ¿qué pasa si no lo frenamos a tiempo? Para imaginar el crimen organizado, piensen en una empresa. Tiene jefe, mandos medios, logística, diversificación. Solo que su negocio no son ni los celulares ni la ropa, sino las drogas, las armas, la extorsión, la trata de personas o el lavado de dinero. Y su objetivo es el mismo que el de cualquier corporación: maximizar ganancias y reducir los riesgos. Este fenómeno aparece cuando hay mercados ilegales muy rentables y estados que no alcanzan a controlarlo todo. En América Latina, los carteles y las pandillas aprendieron a moverse como empresas modernas. Subcontratan la violencia, externalizan riesgos y se reinventan constantemente. Si cierras una ruta de cocaína, abren otra con fentanilo. Si bloqueas transferencias, saltan a cripto. Si refuerzas un puerto, salen por mar con semisumergibles artesanales. En Chile, el cambio ha sido cultural y operativo. Pasamos del AMPA del siglo XX, que evitaba la violencia gratuita, al narco del siglo XXI, que la usa como lenguaje de poder. Donde antes había lanzas o mecheros, hoy día hay portonazos con armas de fuego. Donde antes el cuidador del barrio cobraba monedas, hoy las bandas que imponen derecho de piso. Hay bandas que imponen derecho de piso. La violencia ya no se esconde, se exhibe, y eso la gente lo percibe. Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, el 85% de los chilenos teme ser víctima de un delito violento y el 91% cree que el tráfico de drogas aumentó en los últimos años. 1 de cada 3 asegura que existen bandas de narcotráfico en su zona. El miedo dejó de ser algo que se escucha en las noticias, se vuelve una sensación diaria en la calle, camino al trabajo o también en el paradero. Paremos un poquito para ver por qué crece el crimen organizado. No crece solo por la impunidad, crece también por inteligencia adaptativa. Donde el Estado es lento, ellos se mueven rápido. Donde hay burocracia, improvisan. Donde hay pobreza, ofrecen soluciones inmediatas, aunque vengan con un costo altísimo. En los últimos años dejaron de depender solo de la cocaína o de la marihuana. Hoy día controlan ciberestafas, microtráfico, contrabando, minería ilegal, lavado de dinero a través de negocios legales, ¿verdad? En Chile las estafas digitales y los fraudes a adultos mayores se han multiplicado y las bandas combinan manipulación emocional con tecnología. Y la geografía también les ayuda. Un país con más de 6.000 kilómetros de frontera terrestre y marítima, pasos clandestinos en el norte, puertos con miles de contenedores cada día. A eso se suma una demanda creciente. América Latina ya no solamente exporta droga, también la consume. Y ojo con esto, en Chile las tasas de consumo de cocaína y marihuana están entre las más altas del continente y las drogas sintéticas además van ganando terreno. Pero el mayor combustible del crimen no está en las armas ni en la droga, sino en la desconfianza. Solo un 15% de los chilenos confía en los tribunales y un 14% en los fiscales. Más de la mitad cree que las penas son bajas y que la justicia no funciona. Esa sensación de impunidad abre un espacio donde el crimen gana legitimidad social. Cuando el Estado se vuelve ausente e ineficaz, las bandas ocupan su lugar. El crimen organizado opera como un holding global. Si bloqueas un canal, lo decíamos, abren otro. La rentabilidad es tan alta que puede absorber pérdidas enteras sin quebrar. 1 kilo de cocaína, ¿saben ustedes? Cuesta menos de $1.000 en el origen y se venden 30.000 en Estados Unidos y superan los $60.000 en Europa. Con esas ganancias financian lo que quieran, tecnología, sobornos, armas, etc. Y su modelo combina la diversificación con la profesionalización y el lavado.
Diversifican productos y rutas, drogas sintéticas, trata, extorsión, minería ilegal. Profesionalizan las operaciones, laboratorios móviles, mensajería encriptada, franquicias locales que subcontratan la violencia y lavan dinero a través de supermercados, de predios, inmobiliarias o comercios aparentemente legítimos. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el crimen y la violencia cuestan 3,4 puntos del PIB regional. Casi la mitad de ese costo, escuchen bien, lo pagan las empresas en seguridad privada, 1/3 lo paga el Estado y el resto lo pagan todos ustedes, los hogares. Son recursos que no van a educación, salud ni desarrollo. Hay historia latinoamericana que muestra espejos, 3 en particular. México y Colombia representan el laboratorio más largo de crimen organizado. En Colombia, tras la caída de los grandes carteles, la violencia se fragmentó. Decenas de grupos pequeños empezaron a competir por rutas y laboratorios con una violencia muy dispersa, pero constante. En México, la militarización fue una respuesta durante 2 décadas, pero sin atacar las raíces financieras ni sociales del problema. Resultado, más carteles, más armas y más homicidios. En el 2023, México cerró con más de 30.000 asesinatos, muchos vinculados al narco. La lección, la fuerza bruta sin estrategia integral, parece que no basta. Centroamérica, otro espejo, vive una versión distinta. Ahí el crimen se alimenta de la extorsión y la pobreza. Las maras gobiernan microterritorios, cobran rentas a comerciantes y familia, controlan barrios enteros donde el Estado no entra. Son sistemas paralelos de poder que reemplazan al gobierno formal. Y Sudamérica. El mapa cambia de nuevo con Sudamérica. Paraguay se consolidó como un gran productor de marihuana. Uruguay y Argentina se transformaron en rutas logísticas para el tráfico hacia Europa. En la Amazonía, el auge de la minería ilegal y el contrabando de oro une el crimen ambiental con redes transnacionales que mezclan violencia, corrupción y lavado. Y durante años Chile observó ese panorama con cierta distancia, como si la frontera nos protegiera. Pero eso ya cambió. Hoy día es país de destino, consumo y lavado. Las balaceras ya no son excepciones, el sicariato dejó de ser un rumor y las instituciones, aunque todavía siguen fuertes, enfrentan la presión de un fenómeno que se infiltra en la economía, en la política y en la vida cotidiana. En este contexto hay un nombre que ha resonado mucho en los últimos años y particularmente en el último tiempo, el Tren de Aragua, que nació en Venezuela como una banda carcelaria, se expandió por Sudamérica, aprovechando las rutas migratorias irregulares, ¿verdad? Llegó a Colombia, a Perú, a Bolivia y a Chile y ha diversificado sus actividades. De nuevo, trata, extorsión, secuestro, narcotráfico y contrabando. Pero su poder no viene solamente de las armas, sino también de sembrar el miedo en los territorios que va controlando. En Chile, el caso del sicario Carlos Mejías, recuerdan el detenido por homicidio que fue liberado por error y que se fugó del país, mostró una vulnerabilidad institucional con esta idea de que el crimen no solamente desafía en la calle, sino que también va probando las grietas del sistema. Aún así, hay estudios que insisten en que la mayoría de los migrantes no está involucrado en delito, que la población extranjera sigue subrepresentada en condenas totales, pero sobrerepresentada en casos de ley de droga. La relación entre migración y crimen no es causal, es más bien estructural. La falta de control en la frontera, la irregularidad y la precariedad laboral crean el escenario perfecto para que algunos grupos criminales se vayan infiltrando. Chile está en una suerte de zona de inflexión. El crimen organizado ya existe, pero todavía no se consolida y eso marca una diferencia. Hay instituciones que siguen siendo funcionales, fuerzas policiales con legitimidad aún y una base legal que sigue siendo considerada sólida, sobre todo en el comparativo internacional. Lo que falta es coordinación, inteligencia financiera y presencia territorial. Este caso Mejías que mencionábamos expuso fallas, pero también gatilló algunos cambios. Nuevos protocolos de trazabilidad de imputados extranjeros, mayor coordinación entre fiscalías y policía. Esas reacciones rápidas son el tipo de reflejos que pueden evitar que este fenómeno se arraigue. También está el segundo frente, que es el social. El crimen crece donde el Estado se va retirando. Hay comunas como La Pintana o Alto Hospicio donde la inseguridad no solamente se mide en delitos, sino que también en ausencia. Falta de empleo formal, sin espacios públicos, sin oportunidad. Y cuando el narco reemplaza al Estado como proveedor, con cajas de alimentos, por ejemplo, préstamos rápidos, va ganando legitimidad. Los datos muestran que la intervención temprana funciona. Donde hay seguridad, iluminación pública, mediadores comunitarios, etcétera, la victimización baja de manera bastante sostenida. Hay que mirar la economía además. En Chile el costo del crimen equivale, escuchen este dato, a más de 10.000 millones de dólares anuales, pero cada dólar invertido en prevención le ahorra hasta 7 en gastos futuros de seguridad y justicia al país. La evidencia es bastante clara, ahí es donde se muestra que prevenir
prevenir se hace más rentable finalmente que encarcelar. Y está el dato de la cooperación ciudadana: el 70% de los delitos no se denuncia. Sin denuncias no hay información, sin información no hay inteligencia, y sin inteligencia el crimen siempre se adelanta. Recuperar la confianza en las instituciones es tan importante como capturar delincuentes. Son las 6:44. Aprovechamos de hacer una mención a la Universidad Diego Portales, que es plural y ofrece una educación de excelencia con proyección internacional. Además, es reconocida por su aporte a la cultura y al debate público. La invitación es a ser parte de la generación de profesionales que cambiarán Chile. Más información en admisión.udp.cl. UDP acreditada por 6 años con nivel de excelencia a la altura de los tiempos. ¿Qué dicen los candidatos? Estás en Pauta Propia, en Radio Pauta 100.5. Parte del espacio que queremos abrir en este programa, en esta Pauta Propia, es ver qué dicen los candidatos. 8 en este momento a la primera vuelta presidencial, a propósito del tema que hemos escogido, ¿verdad? Aquí el esfuerzo es cruzar las propuestas de los candidatos, ver cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias, cuál es el tono, si ustedes quieren, ideológicamente hablando, de cada una de ellas, y qué experiencias de éxito y fracaso en el mundo hay respecto de las medidas que están proponiéndose con más fuerza, especialmente entre aquellos que van liderando la carrera presidencial. Hay una suerte de énfasis en algunas candidaturas en la fuerza y en el control inmediato. José Antonio Kast y Johannes Kaiser son los que lideran lo que uno pudiese identificar como una línea más dura. Sostienen ambos que el Estado perdió autoridad y que la prioridad es restablecer el orden. Kast propone más policías, cárceles de alta seguridad, penas más severas y procesos judiciales express. Kaiser suma el apoyo permanente a las Fuerzas Armadas, la reinstalación del servicio militar obligatorio y la aplicación estricta de la teoría que él llama las ventanas rotas, tolerancia cero incluso a delitos menores. Hay un atractivo en este enfoque, ¿verdad?, que está básicamente en la rapidez, medidas visibles, alto impacto comunicacional y sensación de control en el corto plazo, pero también hay riesgos que están siendo puestos como evidentes, porque si no hay reformas judiciales ni políticas de reinserción, la sobrepoblación carcelaria puede agravar el problema y el uso militar en seguridad interna enfrenta límites constitucionales y ciertas tensiones y algunos ejemplos, ¿verdad?, como el mexicano, de problemas a la larga y poca efectividad en los resultados que se esperaban en la promesa inicial. Y económicamente son programas de alto costo, cárceles, despliegue permanente, tecnología y dotación, y una sostenibilidad que va a depender del crecimiento y de los márgenes fiscales que estén disponibles. Y políticamente tienen apoyo en sectores que piden orden, pero alguien pudiese hablar de una escasa visibilidad transversal también, sobre todo a la hora de hablar de reformas que lleguen al Congreso. Sin acuerdos amplios, la mano dura suele durar, y esto es experiencia internacional, lo que duran las crisis. Hay también en los programas de gobierno estrategias que se pueden definir como integrales o de coordinación institucional. Y ahí están en el centro del tablero las de Janet Jara y las de Evelyn Matei, que comparten una mirada, si ustedes quieren, más compleja del fenómeno. Hablan de control, sí, pero también de mucha coordinación, de inteligencia y de prevención social. Jara plantea una política de seguridad sin miedo, donde el Estado combine represión eficaz con reconstrucción comunitaria. Habla de la interoperabilidad real entre carabineros, la PDI, la gendarmería, aduana, la unidad de análisis financiero, levantamiento del secreto bancario en las investigaciones, de eso lo hemos escuchado hablar mucho, control biométrico de armas, duplicar presupuesto municipal, etcétera. Busca cortar la economía del delito y la expresión violenta. Eso es un poquitito el resumen. Y Evelyn Matei coincide en la necesidad de inteligencia y control fronterizo, pero agrega la inversión social en las zonas más vulnerables, bajo la idea de intervenir donde el crimen recluta, en los barrios con menor acceso a servicio, empleo o educación. Son propuestas que comparten una virtud, que es entender que el crimen se combate en tribunales y en territorios al mismo tiempo, pero también comparten un talón de Aquiles, que es la ejecución. Requieren, ¿verdad?, coordinación interinstitucional sostenida, algo que en Chile históricamente se desarma con cada cambio de gobierno. Ahí tenemos un problema matriz. Jara enfrenta además el tema fiscal o el dilema fiscal. Su plan necesita una inversión permanente, lo que exige una reforma tributaria o reasignaciones estructurales. Matei, en tanto, depende de continuidad política y presupuestaria, porque sin ella el componente social puede quedar reducido a programas de carácter piloto.
La tecnología, los datos y el rediseño del Estado vienen fundamentalmente de la mano de las propuestas de Franco Parisi y de Marco Enríquez Ominami, que son los que apuestan por la modernización tecnológica. Parisi imagina un rediseño total, separar Carabineros y PDI en sus funciones, crear un sistema integrado de información policial, y Marco Enríquez plantea un Estado estratega con inteligencia artificial para anticipar delitos. Los dos comparten la idea de que el crimen se combate con datos y coordinación, que en teoría funcionan, pero en la práctica tienen una dificultad de gobernanza y un desafío presupuestario tremendamente complejo porque son medidas de altísimo costo. La prevención social también está en el discurso de Harold May Nichols, y en el lado de las reformas más radicales están las de Eduardo Artés, finalmente, que plantea una refundación de carácter total y absoluto. Los países que han logrado contener el crimen organizado, y este es un dato bien importante, Colombia, Portugal, Corea del Sur, lo hicieron combinando 3 factores: inteligencia financiera, coordinación institucional y políticas sociales sostenidas. México o El Salvador, en cambio, muestran los riesgos de militarizar sin reformar el sistema judicial o sin políticas de prevención. Logran impacto mediático, pero las dudas quedan puestas respecto de la sostenibilidad. Son las 6 de la tarde ya con 50 minutos. Vamos a aprovechar de saludar también a más auspiciadores de Pauta Propia, la gran fiesta de los 80 en Enjoy Santiago, Felipe Biel y la banda 80 Experience, DJ Low Fader y Catboy, un fashion show con Ricardo Oyarzún y la barra de Bar La Virgen, y muchas sorpresas también. Sábado 25 de octubre a las 22 horas en Enjoy Santiago. Compra tus entradas en ticketplus.cl. Grupo TX, más cerca de ti, compra online en www.grupotx.cl y recibe en tu obra adhesivos, morteros y pinturas en 24 horas en la región metropolitana y en 72 horas en regiones. Vamos a ir ahora a nuestra nueva sección. En Pauta Propia abrimos la mesa de todos. Radio Pauta 100.5. Veníamos de escuchar hace un ratito, recién, la dinámica del nadie sabe bien, ¿verdad?, qué es lo que pasa respecto de algunos temas que marcan con demasiada fuerza y potencia la agenda noticiosa y el debate permanente y particularmente el debate presidencial que estamos teniendo en el país, y el crimen organizado, sin lugar a duda, es uno de ellos. Ahora abrimos la mesa de todos. Les habíamos anunciado, ¿verdad?, que este programa tiene una conversación en profundidad desde la experiencia, la técnica, los datos, la historia y el estar día a día, además, también aportando en las discusiones. Quiero presentar a los invitados de hoy día. Voy a partir por Lucía Damer. Lucía, bienvenida. Muchas gracias. Socióloga, experta en seguridad, crimen organizado también, autora, recién, ya está tibio, no está calentito, pero está salido hace poco, del libro Anatomía del Poder Ilegal. Lucía ha asesorado a gobiernos, a organismos internacionales, es miembro de directorios como Human Rights Watch, Espacio Público, y tiene una importante, interesante mirada sobre el tema. Muchas gracias por acompañarnos. Pablo Ceballos, consultor internacional, autor de Un virus entre la sombra, y ¿puedo decir cómo se llama el que viene o no? Bueno, viene un libro nuevo, sí, viene un libro nuevo con una temática sí. muy interesante. A ver si podemos, Sí, y ahí nos puedes adelantar un poquitito. Especialista en inteligencia, terrorismo y también crimen transnacional. Y el abogado Francisco Cox, abogado experto en derechos humanos, justicia internacional, miembro del grupo interdisciplinario de expertos independientes en el caso Ayotzinapa, en la desaparición que todavía no se resuelve en México, ¿verdad?, de los estudiantes, único chileno además que ha litigado ante la Corte Penal Internacional. Muchas gracias por estar aquí. A ver, la invitación en la lógica, ¿verdad?, que busca este programa es hacernos cargo del crimen organizado como tema país, como tema no único de la discusión en Chile, sino que este es un tema, como hemos visto, ¿verdad?, justo en los minutos anteriores, que sacude al mundo completo, que tiene al mundo tomando decisiones, cambiando de alguna manera también el eje de la política, moviendo a los electores para un lado, a los políticos para el otro. Yo quisiera, como paraguas grande para la conversación, ¿qué señales concretas son las que tenemos de que el crimen organizado está ganando terreno en Chile? Y la pregunta del millón, ¿verdad?, que nos hacemos todos es si estamos o no estamos a tiempo de hacernos cargo de esa situación, sin verla como el fenómeno aislado, como el que solemos ver las cosas los chilenos, que nos gusta mirarnos el ombligo y somos bien chauvinistas también. Lucía. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y además por este panel maravilloso. Connie, bueno verte además, después de un rato largo. Mira, lo primero te diría es que
me gustaría que más que crimen organizado habláramos como de los mercados ilegales. Perfecto. Que al hablar de los mercados ilegales te permite empezar a diferenciar además un montón de situaciones de ilegalidad que tal vez no se vislumbran vinculadas, por ejemplo, a los homicidios, Ajá. pero que sí tienen niveles de generación de dinero ilegal. Y que sí no es solo tienen- droga, además, también, Y que no ¿verdad? es solo Claro. droga. Entonces, si hablamos de los mercados ilegales, yo creo que Chile es parte importante de un desarrollo de largo plazo ya, pero hoy día mucho más visible de una multiplicidad de mercados ilegales, que van desde los cigarrillos que entran por diversos lugares, el robo del salmón, por supuesto... La madera, los La medicamentos. madera, pero luego, por supuesto, las drogas, el tráfico de migrantes, la trata de mujeres. Y creo que en América Latina, bueno, el mundo en general, pero en América Latina ya ningún país está exento de ser parte porque las organizaciones, las estructuras son muy flexibles. Entonces, desde ese punto de vista estamos ahí, pero también un elemento que es importante tener en cuenta es que esa idea que nosotros tenemos de nosotros mismos, que confiamos en la ley y que acá nadie comete ni un delito, O si lo comete la boleta. claro, es peregrino ya, es no sé si alguna vez fue verdad, pero esa idea de que uno compra la ley en la calle y que siempre... Eso no sucede, mucha gente, digamos, se vende droga porque se consume mucha droga, mucha gente compra cosas robadas y a veces sentimos que eso no está vinculado con el mercado ilegal. Eso yo creo que es una cosa. Lo otro que también es evidente cuando... Bueno, hace 20 años, cuando partimos con esto, o 25 años, yo me acuerdo el primer gobierno del presidente Lagos, el único gobierno, se hizo el primer plan de intervención en barrios complejos y era a todo 12 barrios, ¿no? En este gobierno se trataron de identificar barrios complejos con una línea de identificación del barrio mucho más baja, ¿no? O sea, donde realmente uno podía meter, había mucho más homicidios, mucho más violencia y la cantidad de barrios son centenas, ¿no? O sea, ya realmente tú ves una masificación del problema de la violencia vinculada muchas veces a estos mercados ilegales. Y lo otro, lo último tal vez, que tiene que ver con lo que yo planteo en el libro y bueno, muchos colegas han planteado, es que empiezas a mirar cada vez más situaciones de corrupción política institucional privada que tienen que ver con dineros sucios que vienen de estos mercados. Correcto, de los mercados ilegales. Y eso una y otra vez te empieza... Y hoy día en la prensa uno mira y hay como 3 o 4 casos hoy, que son casos entre comillas aislados, pero que uno empieza a ver que ya no es una corrupción del mundo público y privado, sino que realmente hay gente que está recibiendo plata de especuladores de terrenos, de narcos, de gente que está en la trata, ¿cierto? Entonces ahí dice, bueno... Eso te demuestra que estamos en una situación donde es imposible pensar que estamos alejados de lo que pasa en el resto de la región. Ya, quedémonos con lo que pasa en el resto de la región. Pablo, tú en tu primer libro también te hiciste cargo de esa situación y Francisco además tiene la experiencia de México y me imagino además del trabajo con gente de la Corte Interamericana y de fenómenos equivalentes, una mirada regional también. Hagámonos cargo de las implicancias de ese fenómeno regional y de la transformación que ha significado para Chile. Ese fenómeno, la expansión de ese fenómeno que se cruza además también con el fenómeno migratorio. Mañana nos hacemos cargo del tema migratorio. Yo creo que ahí comparto mucho lo que dice Lucía. Yo creo que hemos perdido como sociedad, desde el mundo académico también, desde los gobiernos, mucho tiempo en tratar de definir crimen organizado. Y esa definición normalmente se busca que sea punitiva, ¿no? Cómo comparamos una conducta y qué sanción podemos darle. Y el crimen organizado es un fenómeno tan complejo que tiene diversas estratos, ¿no es cierto? Diversas capas, y esas capas pueden ser no delitos, pueden ser incluso capas que son de dominación social que no están ni siquiera controladas ni definidas. Entonces, hay un impacto bien importante. Yo creo que hay que sumar 2 variables más aparte de la migración, los cambios, la cambio dinámica de la morfología de la delincuencia, además de que podemos hablar del componente carcelario. Yo creo que la pandemia apuró muchos procesos que venían en gestación. Esta transformación criminal llevaba años, pero la pandemia generó que esto se adelantara. ¿Por qué? Porque provocó el fenómeno más evidente que potencia el crimen organizado, que es la retracción del Estado. Cuando el Estado no está presente en un territorio, ese territorio no es que no tenga gobernanza, tiene gobernanza, diferente a las que conocemos. Entonces, cuando el Estado no estuvo presente en esta pandemia, y esto a nivel general, en toda América Latina, en el mundo en general, cuando el Estado no estuvo presente y abandona esos territorios, alguien ocupa ese tipo de gobernanza de diferentes formas, desde ofrecer protección hasta ofrecer alimentos, generar trabajo, mantener la resiliencia de una comunidad. Y eso es lo que vimos y probablemente ese es el componente más dramático. ¿Dónde sucedió?
Bueno, sucedió en lugares, en centros de ciudades capitales. Hoy día ir a ciudades capitales y ver el abandono que hay es pospandémico, pero el control del crimen organizado en esas capitales se asentó dentro de las cárceles con mucha fuerza. Pero yo creo que el componente de protección social. Claro, el componente que hace el impacto en Chile para la bajada de la pregunta fue que las fronteras, desde mi perspectiva, se convirtieron en verdaderos terceros países entre dos países, con lógicas de gobernanza muy especiales, con una ausencia permanente del Estado, pero las fronteras siempre han sido zonas de contrabando, zonas de tráfico, de intercambio de comercio, etcétera. Entonces, eso potenció un crimen transnacional que además está cambiando por otras variables. La producción de cocaína en los 3 países productores de cocaína tradicionales, hoy día son 6, pero en los 3 países productores tradicionales de cocaína, nosotros limitamos con 2, casi se ha duplicado. Uno de esos países que nosotros limitamos es Bolivia, que no tiene puertos, por ejemplo. Claro. Y necesita sacarla. Francisco Cox. Lo que había planteado antes, ¿verdad? La dinámica latinoamericana, cuánto nos ha transformado ese fenómeno y la experiencia tuya, además también viendo que en la raíz del fenómeno del caso que tú investigaste allá está obviamente el tema del crimen organizado, de los mercados ilegales y de la corrupción extendidísima en los órganos del Estado. Mira, yo creo que lo que plantea Pablo y Lucía es obviamente muy acertado. Ellos sí son expertos. Yo siempre digo que no soy experto, que lo único que me tocó fue un caso en el que yo me metí en el crimen organizado. Pero pusiste las patas en el barro, como Exacto. decimos ahí. Entonces, claro, yo creo que es tal cual. O sea, el tema es, y si tú ves la historia, nuevamente yo tengo obsesiones, mi obsesión es México, lo que ustedes mencionaban de los mercados ilegales, las rutas de contrabando de cigarros son las rutas después que se convierten en las rutas de contrabando de droga y de otros productos. Que ha hecho el dibujo, el mapa. O sea, y incluso a veces son las mismas familias que mutan de contrabando de cigarros a lo otro. Y ahí yo siempre lo que echo de menos, y entonces me parece que lo que dice Pablo es totalmente cierto. O sea, esta ausencia, lo que yo al menos, y no yo, porque es algo que la literatura denomina como el control territorial, es fundamental. Y eso es lo que se disputa generalmente, y claramente la ausencia de Estado tiene esa vertiente punitiva, que me parece que es fundamental, y si es que uno le mete, por lo menos acá en Chile y también en la región, lo que tú decías, este problema de corrupción, y por lo tanto la gente deja de confiar en la institucionalidad. Y yo también creo que, al menos en Chile, en el estudio que hablábamos ahora del CEP, se viene todo un análisis de como guión de los matinales, y se ha instalado una forma de hacer periodismo en algunos lugares que si tú te muestras muy indignado, muy molesto y confrontas a la autoridad, como que ganas rating y ganas popularidad, pero el contraefecto de eso es que también estás contribuyendo a deslegitimar a la autoridad. Y por lo tanto esto que se vio, que hubo una caída en el estallido social, que después se recupera, pero toda esta como corrosión de la autoridad hace que la gente deje de confiar en las instituciones. Y por lo tanto pasa a la gobernanza que tiene más a mano para que le resuelvan problemas también. La gobernanza criminal. Y esa es la gobernanza criminal. ¿Pero qué tan cerca estamos de que esa reemplace de frentón al Estado? Yo creo que hay zonas donde ofreciendo ya la protección. reemplazó. Ya, tú dices que sí. ¿Sí? O sea, Sí. Hay zonas en que sí. Pero esas zonas pueden ser intervenidas todavía. Esa es la pregunta, es parte de la pregunta del si estamos a tiempo. Hay gobernanza criminal en algunas zonas, pero ¿todavía hay tiempo para reaccionar frente a eso? Perdón. Sí, Lucía. A ver, yo creo que uno de los temas que es muy importante de destacar es que el Estado en muchos lugares está ausente. Por ejemplo, toda la Amazonía. Básicamente en la Amazonía es es como el lejano oeste hace muchos años atrás. Y por eso la minería ilegal, y por eso la tala ilegal, y por eso todo lo que ocurre. Pero en el caso chileno, como en algunos otros casos latinoamericanos, también tienes una ambivalencia del Estado. Porque es muy raro llegar a un lugar donde el Estado no hay nada, ¿no? Acá existen cosas del Estado e incluso puede estar la policía, pero hay una cierta ambivalencia de dejar hacer, no mirar, ¿no? Yo creo que esa ambivalencia puede permitir también un reacomodo de la capacidad estatal. Ahora, yo le pongo mucho énfasis al tema de lo que decía Pancho, yo le pongo mucho énfasis al tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque en los estudios que nosotros hemos hecho en los últimos años, hablando con ciertos latinoamericanos, la gente cree que el poder ilegal son sus representantes. Cuando tú le dices, bueno, ¿y qué tal tu alcalde? Está preso por corrupción, pues porque trabaja para el narco. Y bueno, ¿y qué tal? Y entonces no existe un bueno y un malo a nivel territorial. Entonces, si el ciudadano no ve un bueno y un malo,
y cuando ve al policía, esto no en Chile, cuando ve al policía que lo único que hace es pololear con la chica en la esquina, mientras venden droga, hay balaceras, todo, dice, bueno, en realidad mejor el sicario que realmente no venden droga ni hay balacera. Entonces ahí hay un fenómeno que creo que hay que tomar en cuenta. ¿Estamos nosotros en capacidad de retomar los territorios? Por supuesto. ¿Esto solo con policía militar? No. El Estado tiene que estar presente con mejor colegio, con mejor salud, tengo que hacer un pequeño corte para terminar de cerrar este diagnóstico. Me interesa además la lógica de la cosa viralizable, ¿verdad? De tu libro del virus. Pero cómo hacernos cargo de recuperar justamente eso y abrir un poquito también a la experiencia extranjera. Revisábamos hace un tiempo atrás la experiencia comparada de la militarización, que cuando no funciona, cuando funciona, por qué no funciona, o de justamente el trabajo solo policial o del trabajo solo de carácter social. Vamos cortito y volvemos con esta mesa de todos hablando de crimen organizado o, como bien dijo Lucía, de los mercados ilegales. Expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. Seguimos en Pauta Propia, en la mesa de todos, junto a Lucía Dammert, a Pablo Ceballos y a Francisco Cox, hablando de crimen organizado. Estábamos conversando acerca de si todavía hay tiempo para recuperar o intervenir aquellos lugares donde está operando esta llamada gobernanza criminal. Pablo Ceballos. Sí, yo quería tomarme las palabras de Lucía, que las comparto completamente, y agregar un componente del que se habla poco. Yo creo que los medios tienen una importancia de conversarlo. Hay un discurso tradicional en casi todos los países en América Latina, desde México, y creo que desde Estados Unidos en adelante, que dicen que no hay ningún espacio donde el Estado no ingrese, ¿no es cierto? Si uno lo analiza la frase, uno podría decir, sí, eso es cierto, yo puedo entrar con tanques, soldados, etc. El problema es qué pasa cuando el Estado sale de ese ingreso. Esa es la verdadera, ahí es donde uno puede medir realmente la gobernanza criminal. Porque obviamente cuando el Estado va a entrar con todas esas capacidades a un territorio dominado por el narco, dominado por la estructura criminal, esa estructura, si no tiene la capacidad de resiliencia de enfrentar al Estado, va a desaparecer temporalmente. Pero tienen una capacidad de resiliencia notable. Tienen capacidad de resiliencia notable, pero siempre son muy prácticos económicamente. Sí. Si les conviene lo hacen y si no, se van por exactamente. Entonces, esto es un negocio, no hay que olvidarse de eso. Bueno, lo describíamos así y poníamos el ejemplo de los submarinos chiquititos, ¿verdad? Cuando sea que no puedo entrar por el puerto, bueno, me hago un submarino, ahí entro con un submarino. Y solo termino esa frase. El tema, yo creo que lo más interesante es que lo hemos visto en terreno. Las consecuencias de ese ingreso del Estado, al día después que se va al Estado, la ciudadanía es la que asume, porque el narco llega y dice, usted habló con el militar, usted habló, su hijo acá, y las consecuencias son dramáticas, hay desapariciones forzadas, hay asesinatos, y hay lo que es lo más terrible, la cultura del silencio, una omertá latinoamericana impuesta. La omertá es un código de silencio de las mafias que ellos están convencidos que debe ser así, pero cuando yo le obligo a una comunidad a no hablar, a no decir nada, a no denunciar, yo estoy imponiendo una regla de conducta, y esa regla de conducta que impongo es lo que nos permite medir a nosotros qué tan importante es la gobernanza criminal de un grupo adentro. El Tren de Aragua tiene eso, por ejemplo. Yo recuerdo, Francisco, en conversaciones pasadas, ¿verdad?, cuando tú advertías, y yo creo que hace más de un par de años, cuando Francisco advertía a propósito de lo que habías visto en México, de que estábamos totalmente ciegos frente a la posible infiltración en capas ya de poderes del Estado o de Fuerzas Armadas o de jueces o de etcétera, etcétera. Y en el último tiempo hemos visto evidencia de que eso está pasando. Y una defensa un poquitito, no, mire, si es un caso aislado. Ya, pero está pasando. Ya está pasando y ya tenemos efectivamente esa demostración. No como para decir que hay una gobernanza criminal al interior del Poder Judicial, pero para poner efectivamente una luz de alerta importante. ¿Estamos frente ya a ese debilitamiento institucional que tú advertías hace tiempo atrás y que yo sé que Lucía y Pablo también vienen advirtiendo hace un tiempo? Yo creo que sí. O sea, yo creo que se ve... O sea, con la experiencia, por ejemplo, de la comisaría que cobraba a la gente, a los comerciantes de maíz. Después el ejemplo de la gente de la FACH, el ejemplo del ejército. O sea, a mí me parece que eso era predecible, se dijo, y lo que llama la atención es que no hubo una gestión de riesgo por parte de la institución de cuando se pone esa gente. Porque uno de los riesgos que uno dice, ya, sí hay que recuperar el control territorial. Entonces uno dice, insisto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Lucía, que no solo puede ser un control territorial o una presencia punitiva, sino que tiene que ser también de ayuda social, de presencia de colegio,
de salud, o sea, que efectivamente provea el Estado benefactor, beneficia para que esa gente no se pase a buscar esos bienes sociales al crimen organizado. Pero me acuerdo que decíamos eso y no se previó, porque en el fondo si yo mando a carabineros, yo mando a lo que sea, el riesgo posible de que sean cooptados por el crimen organizado con el nivel de plata que se tiene ahora es muy alto. Entonces, que tú no tengas un plan o una forma de cómo gestiono ese riesgo, de cómo mitigo cualquier posibilidad, se dice, no, vamos a rotar a la gente. Bueno, la rotación de la gente también tiene un riesgo de que entonces la comunidad no confíe en ello, porque también se van creando vínculos. Entonces, y lamentablemente yo creo que sigue ausente, o sea, nosotros podemos hablar de la cooptación de los funcionarios públicos, pero yo insisto, tenemos un fiscal nacional que es muy activo en la prensa y que ha hecho muy buen trabajo en muchas cosas, pero generalmente en estos temas no aparece. O sea, cuando fue lo del ejército, no hizo un punto de prensa como habitualmente hace. Cuando fue lo de Mace, tampoco hizo un punto de prensa. ¿Y tú crees que mandó una mala señal con eso? Yo creo que se manda una mala señal porque en el fondo estás como evitando dar la señal correcta, decir, mire, ¿sabe qué? Esto es primordial en evitar el surgimiento de esta porosidad que vemos institucional que puede caer justamente en esto. Veíamos que uno de los fiscales de Rancagua está sumariado porque tenía acuerdos privilegiados con ciertos narcos. Ahora se creó y me parece fantástico, yo creo que Miguel Ángel Orellana es un gran fiscal, pero hay que fiscalizar esa institucionalidad permanentemente y ese discurso está totalmente ausente. Meter civiles en la fiscalización de abuso policial, de cómo se hacen los sumarios internos. No olvidemos que los sumarios internos de carabineros generalmente absuelven y a veces hay uno de los carabineros que fue condenado a 17 años por tortura que había sido absuelto en un sumario administrativo. Y lo que hay que hacer es justamente incorporar órganos de fiscalización externos para que no se produzca esta como defensa corporativa sobre esta institucionalidad. Ahora, lamentablemente nos quedamos en el debate de si hay que sacar a los militares o no, de si tenemos que tener o no el secreto bancario y que solo con los militares en la calle, solo con el secreto bancario, este tipo de situaciones se arregla. Y estamos clarísimos que es mucho más que eso, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Tenemos probablemente una institucionalidad que no está bien preparada para una cuestión que combina delito financiero, delito migratorio, delitos digitales. Este mundo se está metiendo a hacer estafas digitales de manera creciente. Va mucho más rápido en su renovación o en su resiliencia es mucho más acelerada también, ¿verdad? Desde todo punto de vista que la capacidad que tiene efectivamente el Estado de reaccionar. Hay algo que debiéramos mirar y decir, por acá puede que lo estén haciendo bien, por acá hay algo que valga la pena, o este es un fenómeno tan brutal en todo el mundo que no hay necesariamente una experiencia comparada que valga la pena mirar. Como cosas que han funcionado, tú dices. No, mira. A propósito de la dinámica que esto tiene, de la industria que tú describías, en el fondo. No, mira, yo lo que creo es que ayer creo que salía el dato que 80.000 trabajadores del mundo privado habían sacado licencias falsas para irse de vacaciones. Sí. Y no sé cuánto, que digamos, uno sabe que eso es ilegal. Sí. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que acá no es porque vamos a apresar a unos 10 o 15 o 15.000, esto se va a acabar porque se ha instalado una cultura de ilegalidad en el país. Y eso a mí me parece muy preocupante. Lo otro que creo que hay que pensar es que efectivamente no voy a repetir porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Francisco respecto al tema de más control sobre los que nos controlan, ¿cierto? Sobre todo fiscalización externa, sabiendo que eso no vaya a terminar en filtración, etcétera, en fin. Pero también la capacidad del poder económico que hoy día tienen los mercados ilegales es una capacidad que está yendo a corromper médicos veterinarios que tienen establos de caballos que se venden ilegalmente al contado, que tienen agrimensores que van a medir terrenos que se toman y que ni bien se toman son loteados de acuerdo a lo que dice el plan regulador y son vendidos inmediatamente, que tienes una serie de otras capas y ante esa y sobre todo tienes en el nivel local. ¿Cuántos casos de corrupción hay hoy día siendo investigados en alcaldes y concejales? Cientos, no sé el número exacto, pero muchos. Toda la experiencia latinoamericana y mundial muestra que por ahí es donde entra, que por el lado más local, y México es, claro. Bueno,
el parangón de los 1.400 instituciones policiales, por ahí los narcos empezaron a tener instituciones policiales. Entonces, ¿qué cosa sirve para esto? Primero, mucha mano dura para la corrupción, mucha, porque también hay un incentivo, ¿no? Y castigo a todas estas culturas que se van instalando. Claro, ¿verdad? entonces uno dice, ¿por qué no luego? Por supuesto, lo hemos dicho muchas veces, pero perseguir el dinero es muy importante. Y no he visto ni nadie de ninguna campaña decir que van a duplicar, triplicar algo, la cantidad de plata que tiene la unidad de análisis financiero. Y la unidad de análisis financiero, búsquenlo en la página web, tiene unos informes maravillosos de 6 casos anuales, 8 casos, casi todos de compra-venta de vehículos de alta gama. Claro, como amoroso. Claro, pero cuando vas y son 70 funcionarios, tú dices, bueno. No se entiende, pero. Entonces yo creo, Connie, que si uno dice, bueno, si realmente vamos a luchar contra el crimen organizado, ok, más policía, todo eso, pero luego, ¿qué hacemos con. Hace 2 o 3 días hicieron un ataque cibernético al Centro Comando y Control de la Policía en México. Cerraron la página web. Yo creo que si eso nos pasara a nosotros, nos podrían cerrar la página web del ministerio, o sea, ni qué decir, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos fortaleciendo esas capacidades? ¿Qué estamos haciendo para mirar lo que entra y sale en términos de comercio del país? Los containers. Yo creo que hay que pensar mucho más ahí y luego dejar que las policías hagan su trabajo en inteligencia contra criminal. Si cuando quieres. uno mira lo que ha pasado en otras partes y cómo ha ido escalando esto, y no sé, claro, y nos centramos en la discusión de que los puertos tienen un 6% de la mercancía que se escanea, pero tú ves en Rotterdam tienen el escaneo del 100%, igual se les meten con la droga exactamente lo mismo. ¿Hay alguna posibilidad de pensar que esta es una cuestión que se puede revertir completamente? ¿O lo que estamos debatiendo es cómo aprender a convivir con esto y minimizar el impacto? Porque yo, de verdad, a esta altura no encuentro... creo que nadie me va a convencer de que esto se puede erradicar, digamos. No se puede erradicar. Claro, yo creo que, y lo hemos dicho muchas veces, hay que ser realistas, ¿no? La realidad es que el problema de la delincuencia y el crimen organizado siga siendo un problema policial y no una amenaza existencial para el Estado de Derecho y las democracias de los países, que es lo que estamos viendo como respuesta a este problema gradual. Ese sería nuestro primer éxito, gran éxito, ¿no? Para lograr ese gran éxito hay que tener 2 cosas claras. El crimen organizado, como lo escribimos en el libro, es ideológicamente agnóstico. Si pueden relacionarse con la derecha, con la izquierda, da lo mismo, con el poder. Y hoy día tiene un componente que lo explicamos en términos juveniles bien poliamoroso, o sea, pueden relacionarse con más, 2, 3, 4, 5 organizaciones. Entonces eso nos da un marco que dice que para que haya existencia en crimen organizado con la capacidad de afectar institucionalmente un país, se requieren 3 condiciones, a mi juicio. Economías ilícitas, que Lucía lo plantea muy bien en su libro, o condiciones que un país ofrezca para el potenciamiento de esa economía ilícita. O sea, nosotros no producimos cocaína, pero tenemos puertos. ¿Ya? Y consumidores. El segundo punto, el segundo eje de esta trilogía es que existan estructuras criminales dispuestas a explotar esa economía ilícita en el tiempo. Eso tiene componentes bien dramáticos, porque si yo decido explotarla en el tiempo, lo que necesito es mano de obra. Y voy a reclutar lo más posible, lo más antes posible, a esa mano de obra. Y el tercer componente son las condiciones sociales que ofrece un país. Yo creo que los estados han esforzado, todo su esfuerzo ha estado en las estructuras criminales. Un poco de su esfuerzo está en las economías ilícitas, por eso la ausencia de estas dinámicas de investigar la ruta del dinero, etc. Y mejor investigamos la violencia y los derivados de la violencia de estas estructuras. Pero el trabajo del componente social contra la lucha del crimen organizado, yo, por lo menos en Chile y en Perú, en Argentina y en muchos países, es muy ausente. Si dimos el dato que para proyectar una organización criminal en el tiempo se requiere reclutar niños y adolescentes, ¿dónde están las políticas educacionales para que esos niños no ingresen al circuito, como pasa permanentemente en México? Yo entiendo que en Colombia, a diferencia de lo que pasó en México, en este comparado que hicimos también un poquito de experiencias internacionales, México militarizó y fue un desastre, ¿verdad? Y ha tenido tumbo en tumbo. Pero yo entiendo que Colombia, con todo lo que le queda pendiente y de arrastre, ¿verdad? Y además con el fenómeno de la guerrilla política que finalmente se transforma en narco también, etcétera, etcétera, sí se hizo cargo de alguna manera de este componente social y algo logró, o algún tipo de cambio logró generar, ¿o no? Sí, pero mira, a mí yo creo que hay mucho de narrativa. O sea, acá nos venden el milagro de Medellín, y el milagro de Medellín, su periodo más como tranquilo, fue porque don Berna daba gobernabilidad. Claro. O sea, y da ahí un acuerdo político la tasa de homicidio. entre el crimen organizado y los políticos. Entonces, y tú ves ahora, Medellín tiene, yo sé que la tasa de homicidio, y creo que está sobrevalorado,
ahora tienen un 11,7 por ahí, tasa de homicidio. Chile la sigue teniendo más baja. Pero todos acá en Chile hablan del milagro de Medellín, cuando nosotros estamos mucho mejor que Medellín. Bueno, Allá nosotros siempre nos hablan gusta del decir que milagro de estamos peor. Chile. Claro, es que siempre nos gusta decir que estamos peor que todo el resto, si eso es un Pero- hecho, pero ¿verdad? mira, Parte lo de la que- falta de litio Y permanente. a mí lo que me preocupa es, bueno, lo que dice Pablo, o sea, yo creo que la clase política entró en el discurso de Matinal y en la lógica de Matinal. Entonces, por eso es muy efectivo ponerle la ley Naín, o sea, quieren tranquilizar a la opinión pública, que es parte de su Reactivamente. trabajo, pero estas otras cosas no las ven. O sea, es evidente, lo que dice Lucía, de que con la gente que tú tienes en la unidad de análisis financiero ahora, les das más pega y no la van a poder hacer. Si ellos mismos reclaman a veces con los bancos que les dan demasiados reportes de operaciones sospechosas, que no las pueden procesar. Claro. Entonces, sí, seguimos con estas cosas como de grandes declaraciones, grandes titulares, y nunca nos metemos realmente en la gestión. Y yo veo, incluso en los candidatos, son todas ofertas que, claro, que lo que venden es, mire, ¿sabe qué? Estamos haciendo mano dura. Pero no va a resultar. Y esto ya no resultó en la región. Entonces Entonces, tiene un impacto en la sociedad que deja de creer es la única solución democrática que hay para enfrentar este problema. Eso es lo más dramático. claro. Sí, sí. Ahora, también esto yendo un poco a lo que tú dices, ¿esto se puede resolver? No, porque nuestras repúblicas están basadas, cuando uno mira la construcción de nuestra república, están basadas en un 80% de la gente a la que le dijeron tú a la informalidad, porque en realidad ni siquiera tienes constitución de sujeto. No eres ni siquiera ciudadano, no puedes ni votar. Entonces, históricamente tenemos la informalidad y la ilegalidad. El problema ahora, yo creo, es que la informalidad y la ilegalidad están metiéndose en el poder político porque es parte de este negocio, cosa que no pasa. Uno se pregunta, ¿por qué el 80% de cocaína del mundo, más o menos, se consume en Estados Unidos y Estados Unidos tiene, digamos, el tupé de decir que los narcoterroristas están en el otro lado? Si todo se vende ahí, allá donde además se gana más plata porque sale más caro comprar cocaína. Entonces, creo que ahí hay que pensarlo muy bien. Sí creo que es momento que algunas áreas que fortalecen los mercados ilegales tengan que ser reguladas, ¿cierto? Que tenga que haber una regulación de ciertos productos, si tú quieres, que se venden, no sé, ver qué hacemos para formalizar los informales. Hay que buscar mecanismos, porque pensar que vamos a terminar con todo esto es imposible. Y, por supuesto, ir acercando el rol de lo que es la capacidad estatal, en fin. Lo que a mí me preocupa... Perdón, y considerando que el holding criminal se diversifica rápido, digamos, Claro. nosotros nos Sí. falta la flexibilidad necesaria Claro. también para Yo creo que poder... incluso, los incentivos Lucía, están ahí. Claro. pero ni siquiera, yo entiendo que la mayoría es mercado ilegal. Sí. Pero también lo que estás viendo, por lo menos lo que ves también en México, es que ya se meten en el mercado legal, vía extorsión, Sí. o sea, van a los pescadores y le dicen, claro. no, tú vas a tener esta cuota, me la vas a comprar a mí, yo te voy a pagar con droga y tú vas a exportar, pero me vas a dar un porcentaje a mí. O incluso el cartel de Sinaloa se ha saltado eso y ellos mismos ya tienen oficinas para exportar mariscos exóticos a China y a Japón, que parece que tiene una La obsesión industria con entera del aguacate, la industria Eso te iba a entera decir, del lo de la limón. palta, claro, las Eso paltas. ya, porque una de las cosas importantes es que, distinto al criminal tradicional de hace 30 años que robaba un celular para ir a comprar droga o darle plata a su mamá, ahora estas organizaciones lo que quieren es tener un hotel. Quieren ser dueños de un club de fútbol, quieren tener una clínica, moteles, un montón. Entonces, quieren legalizar su dinero. Entonces, tenemos que pensar que... Evitar que puedan dar ese paso. Exactamente. Por eso Esa yo ese- siempre vuelvo al tema del control territorial, porque con la extorsión, o sea, Sí. tú también lo tratas mucho, o sea, el tema de la cuota la termina pagando la señora Juanita, puede decir, Claro. pero la puede terminar pagando la gran empresa, o sea, el ejemplo de una constructora francesa en Libia, creo que era, que terminó contratando a ISIS para que le diera protección. Y están siendo juzgados, tuvieron una condena en Estados Unidos, o sea, cuando tú ves que tus ejecutivos están expuestos, todo, o sea, tu negocio está expuesto, al final lo tiran a una línea en el balance y dicen, bueno, ¿cuánto me cuesta
lo pago. Déjenme y lo paso al preguntarle precio. a los tres, en la dinámica electoral en la que estamos, y sin necesariamente meternos, si alguien quiere cuestionar alguna propuesta, es libre de hacerlo, digamos, ¿verdad? Pero, ¿qué debiera la gente esperar del debate presidencial como una respuesta de verdad, más allá de la promesa fácil? O sea, para los migrantes una zanja, para el crimen organizado cárcel de arriba de un barco, digamos. Yo La creo- ciudadanía, ¿qué sí. es lo que tiene que exigir de este debate electoral? para Primero, este tema? la ciudadanía tiene una responsabilidad de ser una ciudadanía informada, ¿no es cierto? Las soluciones no son mágicas y eso yo creo que es la primera parte de una sociedad madura. Las sociedades maduras son las que pueden enfrentar problemas como estos. Pero para llegar a esa madurez, lamentablemente, los procesos son dramáticos. Y no es cosa de ver lo que pasó en Sicilia. Lo que ocurrió en Sicilia generó una sociedad madura, pero después de asesinar a muchos jueces, funcionarios públicos, todo el mundo bajo extorsión. Yo creo que uno de los puntos esenciales es entender, escuchar todas las propuestas, pero ver cómo se ejecutan esas propuestas. O sea, si tienen un plan de ejecución. Porque yo puedo decir, hoy día no entra ni un extranjero más a Chile, pero ¿cómo voy a ejecutar eso? A lo mejor es posible, pero tenemos que escuchar cómo se ejecuta. Lo segundo, creo yo, es que toda solución tiene que tener un componente democrático del Estado de Derecho. Y no es es porque es la forma de subsistencia real que tenemos contra el crimen organizado. El autoritarismo surge como una respuesta tan atractiva porque son de soluciones muy rápidas, pero muy temporales. O sea, lo que está pasando en Salvador, por ejemplo, es un acuerdo indudablemente que se va a quebrar. El problema es que cuando los acuerdos se quebran, las consecuencias son dramáticas para las mismas sociedades que estuvieron beneficiadas de ese acuerdo temporal. Entonces yo diría que ese es un punto esencial y creo que una de las cosas más importantes, y ojalá esta es mi visión, es que las políticas que se presenten sean políticas de Estado. O sea, que no duren 4 años. Porque Ahora un político te podría decir, Lucía, Pablo, Francisco, ya, ok, está bien, sí, eso tiene que ser así, pero yo necesito algo efectivo, algo efectista, para que se note un resultado o un cambio. las elecciones. Claro, pero ¿podemos combinar esas dos opciones? Sí, a ver, mira, la seguridad es una industria que genera ganancias criminales y ganancias político-electorales, acá y en todos lados, si no Sí, escuchemos al presidente Trump, ¿cierto? Ahora estamos en el momento de la ganancia electoral rápida, ¿cierto? Que yo sí creo que frustra al ciudadano, porque si yo mañana te digo, mira, lo voy a terminar con 100.000 carabineros más, y después gano la elección y te digo, bueno, qué pena, no podíamos tener... Claro, me alcanzó para 800. El ciudadano no es que dice, ay, qué Y deja pena, de sino que el confiar. ciudadano deja de confiar y dice, sabes que voy a confiar en cualquiera. ¿Qué es lo que yo creo que le falta a la discusión política actual, considerando cómo está Chile? Le faltan 2 componentes. Uno, prevención, porque tenemos miles de niños que dejaron de estudiar en la pandemia. Claro, lo que pasa es que la prevención es de largo plazo, No, 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 se ve, sí. tiene No es sexy electoralmente. Claro, es Sí, poco rendidora. pero creo que la prevención es necesario que la mencionen Sí, más. lógico. Tú No, necesitas... con esto no te digo que estés equivocada, Claro. te digo porque no lo pasa enti- por... Yo lo entiendo, lo que creo es que tienes que tener victorias tempranas, y las victorias tempranas, por supuesto, es mano dura a Y los hay que lucirlas delincuentes. Por supuesto que las victorias tempranas pueden ser, qué sé yo, mejorar el sistema penitenciario, sobre todo los niveles de corrupción que pueden haber ahí. Puede haber un interés por tener menores niveles de impunidad, que son altísimos, ¿cierto? Yo creo que esas son victorias tempranas que se pueden ofrecer y que se podrían hacer con algún tiempo. Pero no hay que olvidar que si tú no tienes una intervención del Estado seria con los factores que generan que esos jóvenes mañana más tarde sean sicarios, porque ya no van a ser ladrones de servilletas, sino van a ser sicarios, bueno, lo que viene va a ser eso. Y luego lo otro que también extraño, sobre todo lo extraño en el mundo de centro izquierda, es que la cárcel no es una pena de muerte. Esto, pues Francisco lo sabe mucho mejor que yo. La cárcel es un lugar donde uno va a pagar una culpa, después sale. Entonces, si no tenemos programas de rehabilitación, de resocialización, y nadie los menciona, y no hay presupuesto, nuevamente, quien sale no va a salir mejor, va a salir peor. Va a salir peor, claro. Y esas 2 conversaciones, esas 2 narrativas son importantes porque la política también es pedagogía. Claro, Francisco. Eso es súper interesante. Mira, lo que acaba de decir con lo que terminó Lucía me parece súper interesante. Bueno, todo lo que dijo me parece muy interesante, pero lo último, fíjate que la empresa privada se ha metido mucho en el tema, pero se ha metido en la lógica también represiva, también en la lógica de nosotros vamos a contribuir con más cámaras, vamos a dar más información. Y por ejemplo, hay una fundación, la Fundación B, que se encarga de como reincorporar jóvenes o
incluso adultos, Sí. que cometieron delito y que salen y les dan trabajo. En México la empresa está muy metida en tratar de sacar a gente que ha cometido delito y darles trabajo. Eso es algo que yo no veo. No hay ninguna discusión. Nada sobre eso. Y lo otro que yo creo que es problemático, porque yo creo que, fíjate que sí hay éxito. Y yo creo que hay cosas. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, no sé, cuando vino, ¿se acuerdan esa seguidilla de muertes, de asesinatos, perdón, de carabineros? Sí. Los detuvieron bastante rápido. Muy rápido. Muy rápido. O sea, está la capacidad, pero No, esas cosas... la capacidad de respuesta frente a ese tipo de hechos muy visibles ha sido bastante más Y rápida. por ejemplo, y hay una lógica bien extraña, o sea, no estoy diciendo que sea mala, pero que es llamativa, porque no es lo que habitualmente se hace, que Chile pide de vuelta a líderes del Tren de Aragua, o sea, pide extradiciones para acá. En cambio, la gran mayoría de los países lo que quiere es extraditar para allá, para los gringos, porque además quedan aislados, le tienen mucho más terror. Yo creo que esa es una estrategia que se podría usar muy efectivamente. O sea, dentro de, tú me dices algo efectista, bueno, cualquier delincuente, México, Colombia, todos le tienen terror a la extradición a Estados Unidos. Terror. Terror. Y eso no se escucha. O sea, yo no he escuchado a ningún político diciendo, mire, nosotros vamos a establecer una política efectiva de extradición hacia afuera, en el tráfico, hacia Europa. O sea, también sacarlos de acá, pero no expulsarlos. Porque a mí, yo me acuerdo cuando escuchaba que decía, no, hay que expulsarlo, hay que Entonces, que expulsarlo. además tiene Y que los haber alguien tipos que te los tienen- reciba al otro lado. Pero es que además, si es que Salen los ganando. expulsa, Claro. después vuelven. Sí, Si se obvio. dedican al tráfico de migrantes, imagínate, saben por dónde meterse día y noche. Se nos pasó volando el tiempo, se nos acabó a estas alturas ya. Pablo, una así como cortito de anticipo de tu libro para que dejemos armar luego una conversación, una invitación para hablar de él. Sí, por la editorial Catalonia vamos a sacar un libro que estudia también desde la investigación de campo, la experiencia más bien investigativa, el componente espiritual, devocional y religioso de las estructuras del crimen organizado, que es un componente a mi juicio bien poco estudiado. La pertenencia, la cosa secta, pero que la captura por ahí. Claro, pero que explica, por ejemplo, la radicalidad de ciertos grupos y lo difícil que es combatirlos si no se entiende ese grupo también en su idiosincrasia espiritual. Señores, llegó la hora de despedir este primer capítulo de nuestro programa aquí en la Radio Pauta. Muchísimas gracias por sentarse aquí en esta mesa de todos a conversar sobre el crimen organizado, uno de los temas que sin lugar a duda marca con fuerza la agenda. Gracias a Pablo Ceballos, a Lucía Damert y a Francisco Cox. Yo los dejo invitadísimos para quedarse en la sintonía de la 100.5 y para encontrarnos de nuevo mañana en Pauta Propia a las 6 de la tarde. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Istipicic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5.